Bienvenidos a la cuarta emisión de Título 11. Yo soy Gustavo Leal, desde Fiscalia. Hoy hablaremos sobre el futuro de la Prodecon. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon, es un ente que desde su creación se ha caracterizado por brindar un servicio eficiente y por ser una institución en la que la ciudadanía confía. En las últimas semanas se han dado algunas situaciones que hacen dudar de su futuro. Una de ellas ha sido el anuncio de la reducción de su presupuesto en un 75%, y la otra es la terna de candidatos a procurador recientemente presentada, de quienes se ha señalado que no cumplen con los requisitos que para este puesto marca la ley. Para tratar esos temas tenemos hoy la presencia de dos invitados especiales. Tenemos a Juan Carlos Pérez Góngora, quien es socio, director y fundador de la firma Pérez Góngora y Asociados. Es vicepresidente de Asuntos Fiscales y presidente de la Comisión Fiscal de Concanaco Servitur, miembro de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial e integrante de la Comisión de Inconformidades de Infonavit. Es también presidente de la Asociación México Justo AC. Tiene años de experiencia como profesor y es autor de diversos libros y publicaciones. También nos acompaña el licenciado Luis Casarín, quien tiene posgrados en Derecho de las Sociedades y en Derecho de las Obligaciones y Contratos, así como maestría en Derecho Comercial y de la Empresa por la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en Administración y Dirección de Empresas por la EGADE. Cuenta con más de 23 años de experiencia profesional y docente y es actualmente socio del despacho legal Aequitas Consultoría. Bienvenidos a ambos y gracias por la entrevista. Hoy quiero aclarar que este tema ha tocado algunos tintes políticos, pero precisamente el objetivo de esta charla es desligar de esa polémica y abordar los puntos técnicos que puede ser, que son tan necesarios en un tema tan trascendente, al margen de cualquier inclinación política. Entonces, iniciemos entonces con el tema de la terna de candidatos, al cual sabemos que se le ha dado amplia cobertura mediática y que tiene que ver con la suspensión obtenida en contra de la terna presentada al Senado, la terna de candidatos a procurador, pero es necesario escuchar de viva voz de los involucrados en el amparo presentado, en qué consiste este amparo y cuáles son sus efectos. Entonces, si quieren, Luis, si quieres iniciar con este tema del amparo, si nos puedes explicar en qué consiste, qué es lo que se busca con ello y en qué punto vamos. Bueno, hay que recordar que el amparo es un medio de defensa extraordinario que tiene todos los ciudadanos para acotar el actuar irregular de la autoridad cuando actúa en violación de la Constitución. En el caso en concreto tenemos que el presidente propuso, por estar dentro de sus facultades, una terna de 3 candidatos para el nuevo titular de la Prodecon. El problema con la terna de estos 3, con esta terna propuesta por el presidente, es que ninguno de los 3 candidatos cumple con los requisitos que establece la ley orgánica de la Prodecon. Por una parte, tenemos que el artículo 9 de la ley orgánica de la Prodecon señala que el presidente propone y el Senado, o en su defecto la comisión permanente, dispondrá cuál de los candidatos es quien ocupará la titularidad. Pero el artículo 7, que curiosamente no está mencionado en el oficio que envía el presidente al Senado, es el que señala cuáles son los requisitos mínimos indispensables que debe cubrir cualquier persona que quiera ser titular de la Prodecon. Vale destacar dentro de estos 7 requisitos por lo menos 2. El primero es la experiencia. Se pide por lo menos 5 años de experiencia en materia fiscal. ¿Y por qué es relevante? Por la naturaleza misma de la Prodecon. Si analizamos en qué hace y en qué consiste la Prodecon, tenemos que es un organismo especializado en materia fiscal, altamente especializado en materia fiscal, dedicado a la defensa de los derechos de los contribuyentes. Entonces, evidentemente, el hecho de
de que el titular sea un experto en materia fiscal se convierte en una exigencia natural y lógica. Sin embargo, ninguno de los tres integrantes de la terna cumple con este requisito mínimo de 5 años de experiencia en materia fiscal. El que posiblemente pudiera tener algo de experiencia, estamos hablando que tiene 1 año, más o menos. Entonces, es gente que no es experta en la materia y que difícilmente va a poder ser efectivo, un líder efectivo de una institución con una alta especialidad técnica. El segundo de los requisitos de los que considero más importantes es que la PRODECON opera como un contrapeso al actuar de la autoridad hacendaria. Es decir, tenemos que, aunque en principio la relación entre contribuyente y autoridad no es antagonista, las facultades amplísimas de la autoridad muchas veces se prestan a excesos que deben de ser acotados por un mediador imparcial que juzgue si se está, más bien no que juzgue porque se puede malinterpretar, pero que revise si el actuar de la autoridad se ajusta a la ley y se realiza en respeto a los derechos humanos de los contribuyentes. Entonces, el segundo requisito que pide es una independencia y autonomía de criterio, que se traduce en una prohibición a que el titular de la PRODECON haya sido ex titular de alguna entidad paraestatal o funcionario del SAT. Entonces es lógico, o sea, si estás cercano al Ejecutivo y a la autoridad hacendaria, pues difícilmente vas a tener autonomía de criterio e independencia para liderar un instituto que se dedica precisamente a la defensa del contribuyente. Tenemos los tres candidatos, son Marta Patricia Jiménez, su currículum reciente es como senadora suplente por el PRD, Carlos Alberto Puga Boglio, quien fue director del área del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y Ricardo Rodríguez Vargas, que recientemente renunció como director del INDEP, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, antes conocido como SAE, y que, por cierto, es una entidad paraestatal. Ninguno de los tres tiene la experiencia, y este último, además de la falta de experiencia, es exdirector de una paraestatal, por lo cual, en principio, conforme a ley, estaría impedido a ocupar un cargo de esta naturaleza. Dado que la propuesta del presidente solamente contemplaba candidatos inviables, se consideró que existía un peligro real y concreto de que alguien que no cumple con los requisitos terminara al frente de la PRODECON, porque el nombramiento del Senado, tomando en cuenta que es una facultad soberana, podría haber tomado en cuenta estos tres candidatos, y aunque también podría haberlos rechazado, no existía certeza de que eso fuera a ocurrir. Y por ello promovimos un amparo, no para antagonizar al Ejecutivo, sino únicamente para asegurarnos que la terna que en su momento se proponga cumpla con los requisitos necesarios. Bien, o sea, podemos decir con toda claridad que al margen de, o sea, abstrayéndonos de cualquier tinte político que esto pueda tener, es decir, es claro que los requisitos técnicos de los candidatos no se están presentando. Por lo que acabas de explicar, eso queda muy claro. Ahora, dices que el amparo que presentamos, y eso me lleva al siguiente punto, ¿quién está detrás de este amparo? Porque también se ha manejado mucho, otra vez con esos tintes políticos, se ha especulado mucho sobre quién está detrás, que si hay toda una estrategia a favor, en contra, en fin. Entonces es muy importante aclarar este punto. ¿Quién está detrás? ¿Cómo surge esta idea? Y aquí, no sé si, bueno, Juan Carlos puede también, me imagino, abundar sobre este punto, ¿verdad? Pues sí, sí es una estrategia, pero no política, ¿no? Es una estrategia de los contribuyentes y de fortalecer a la institución, de fortalecer a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, porque es un organismo que, si bien es un organismo de gobierno, pero tiene ciertos principios, y su objetivo principal es defender los intereses de los contribuyentes. Y pues lo principal es el titular, ¿no? El titular, aun y cuando hay un órgano de gobierno, pero es el titular, y como lo dijo Luis, no cumple con los requisitos que establece la ley. Y pues obviamente vimos la manera de buscar el mecanismo. Se formó un grupo de trabajo encabezados por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y México Justo, y firmas de abogados que participaron, y desde el momento en que se acordó hacer el grupo de trabajo, teníamos muy claro que teníamos que presentar un amparo porque la propuesta del presidente no cumplía con los requisitos, ¿no? Y aquí vale la pena resaltar que los tres deberían de estar cumpliendo con los requisitos para que el Senado tuviera elementos, o en este caso hoy en día la Comisión Permanente, elementos para poder decidir por qué candidato votar. Pero también hay otro punto importante. De acuerdo a la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, cualquier acción de gobierno que tenga relación con la actividad que cada una de las cámaras le compete, ejemplo, Cámara de Comercio, de Turismo, Cámara de Industria, pues es obligación del Ejecutivo consultarlas. Entonces el Ejecutivo debió haber corrido la cortesía: oye, voy a mandar una propuesta con 3 personas, ¿qué les parece? No estamos de acuerdo. Bueno, gracias por su respuesta, y puede mandar la iniciativa, ¿verdad? Obviamente no es vinculante, pero también no se cumplió con eso, y yo creo que es importante pues cumplir con la ley, ¿no? Entonces no es posible que el presidente de la República pues se le haya ido los elementos más básicos y esenciales de la ley de la Procuraduría, o de la ley orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y de la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, ¿no? Entonces no cumple, se presenta el amparo y bueno, se obtiene esa resolución, lo presentó Luis, y bueno, tenemos ahorita, está la suspensión esa, ¿no? Y que ese es un tema nada más relacionado con la estructura, pero se ve como que la quieren debilitar desde la propia terna que están mandando a la comisión permanente, ¿no? Y de querer aprobarla el fin de semana del domingo 28 de junio pasado, querer aprobarla, no la pudieron aprobar por la suspensión, no la pudieron ver en comisión el día 26 de junio y tampoco el domingo 28 en el pleno, ¿no?, de la comisión permanente. Entonces, queda parado el proceso, no afecta en nada a la Procuraduría, sigue funcionando, sigue operando con un encargado del despacho y con la estructura que tiene, ¿no? Entonces, por ese lado, y bueno, y luego viene el otro tema del presupuesto, si quieres ahorita lo tocamos, porque también en el recorte que le dan a todo el mundo de la administración pública federal, o a la mayoría, no a todos, a la mayoría, pues ahí agarran de pasadita a la Prodecon para también hacer un recorte, ¿no? Ahorita tocamos ese tema, sí. Luis, ¿querías comentar algo sobre este punto? Sí, creo que todos los fenómenos que estamos viendo actualmente los tenemos que analizar en el contexto en que están pasando. Tenemos, por una parte, que la autoridad fiscal está en una guerra abierta para combatir la evasión, lo cual está perfecto. Y en atención a eso, recientemente publicó un decreto donde se hacía una delegación de facultades a prácticamente toda la estructura del SAT para realizar actos de verificación de domicilio, de certificación si los datos son correctos o no, incluso de temas de 69 para autoridades de comercio exterior, etc. Posterior a este decreto de delegación de facultades, que ocasiona que básicamente cualquier funcionario del SAT en dado momento pudiera ser causa de una restricción temporal o cancelación de sellos digitales, tenemos que se decreta por fin, por lo menos momentáneamente, una suspensión de plazos en el SAT, pero el decreto es muy confuso. Por ejemplo, dice que se suspenden todos los plazos, excepto aquellas cosas que se pueden hacer por vía electrónica, y lo primero que menciona es el recurso de revocación. Entonces, es un decreto sumamente confuso para los contribuyentes que genera incertidumbre. Posteriormente viene el nombramiento de una terna hacia la Prodecon de 3 candidatos que no son elegibles conforme a la ley. Y se remata con un recorte del 75% del presupuesto de la Prodecon. Entonces, de alguna manera, la percepción es que se está buscando que la autoridad tenga un camino libre para poder realizar la recaudación que el país necesita, a pesar de que tal vez en ese ánimo recaudatorio pudiera pasar por encima de algunos de los derechos del contribuyente, y por eso
la Prodecon de alguna manera se convirtió en un punto estratégico a debilitar para que no estorbara estos esfuerzos recaudatorios. Fíjate, perdón. Bueno, perdón que te interrumpa, pero en ese punto, no obstante que la Prodecon ha argumentado que ellos han inclusive apoyado a la recaudación, porque a través de sus asesorías, inclusive tienen un dato que ahorita no recuerdo, pero varios miles de millones de pesos de recaudación que han aportado ellos en el sentido de, digamos, no a lo mejor de forma directa, pero a través de las asesorías y los apoyos que dan a los contribuyentes, han ayudado al erario en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, debe haber una contraposición ahí también de ideas. Uno de los servicios que da la Prodecon es la defensoría al contribuyente. Otros son las quejas, los análisis sistémicos, las recomendaciones públicas. Pero una de las cuestiones más eficientes en cuanto a finanzas se trata es el acuerdo conclusivo, donde la Prodecon deja ese papel de defensor del contribuyente y se convierte en un mediador entre el contribuyente y la autoridad a efecto de convencer a ambas partes de cuál es la mejor forma de pagar los impuestos, cuáles son exactamente los impuestos debidos conforme a la ley. Y esto ha ocasionado que los contribuyentes voluntariamente eviten el litigio y decidan pagar. En lo que va del año, la Prodecon ha ayudado a recaudar poco más de 4 veces todo su presupuesto anual, y vamos a la mitad del año. Entonces, en lugar de pensar, híjole, tal vez el procurador gana mucho dinero o los delegados ganan mucho dinero, que pudiera ser la percepción de algunos funcionarios, hay que recortar ese gasto. Hay que distinguir gasto e inversión. Si tenemos una erogación de $1 y nos regresan 4, pues ya estamos hablando de una inversión. La Prodecon en sí misma es redituable, no le ha costado a la administración pública. Por el contrario, ha ayudado a recaudar hasta el momento 4 veces su presupuesto, y si nos vamos a las cifras proyectadas para final de año, estaremos hablando de 8 o 10 veces su presupuesto. Pues es un dato a considerar ahí muy importante. Ahora, volviendo al tema técnico del amparo, si ahorita se obtuvo la suspensión, como lo comentan, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el procedimiento de este amparo? Primero, ¿cuál es el efecto? Y luego, ¿cuáles son los pasos que siguen? Juan Carlos, si gustas. Pues lo que sigue es que se obtenga la suspensión definitiva. Ahí no tengo yo la fecha exacta, creo que es como para el 20 y tantos de este mes de julio, ¿es correcto, 24. Luis? Para el 24, que se obtenga, porque en caso de que no se otorgue la suspensión definitiva y quede sin efecto la provisional, bueno, pues hay también recurso para eso, pero pues ahí el Senado o la comisión permanente podría nombrarla a uno de la terna. Cosa que ahí al momento de su nombramiento abriría nuevamente otro acto ilegal, pero ya no es del Ejecutivo de enviar la terna, sino es del Poder Legislativo de la aprobación correspondiente, ¿no? Pero la realidad es que no veo yo cómo la comisión permanente va a aprobar el nombramiento, si está muy claro y muy preciso. Ahorita lo mencionó Luis, los currículums de estas personas, de su última actividad, y es muy clara la disposición. Tiene que tener experiencia en los últimos 5 años, y no tuvieron ni siquiera la precaución de incluir ahí algo de su actividad, porque está muy claro lo que ellos hacían, ¿no? Yo creo que cometieron el error, el jurídico de la presidencia, de no ver la ley de la Prodecon, de cuáles eran los requisitos que debía de cumplir, ¿no? Entonces, yo creo que el Poder Judicial debe de resolver y desechar esa terna, y el presidente que mande otra, ¿no? Entonces, no veo otro camino. Correcto, sí. Se tiene pensado quiénes otros podrían ser, quiénes podrían integrar la siguiente terna. ¿O no hay rumores todavía al respecto o proyecciones? Pues no, yo digo, no hay ningún otro, no. Yo creo que en algún otro caso, en alguna otra administración, algún otro presidente se hubiera dado cuenta que se cometió un error y hubiera retirado la terna. No recuerdo si en la administración anterior algo sucedió parecido, pero en otro tema, pero sí no cumple, ¿no? Entonces sí, yo creo que se tiene que buscar perfiles, y es fundamental
la consulta a las cámaras, porque no puedes tener un procurador que defiende al contribuyente que sea aliado de la autoridad recaudadora. Tiene que ser aliado del contribuyente. Y no porque sea aliado del contribuyente quiere decir que se va a violar la ley o se va a interpretar diferente la ley. A final de cuentas se irán a los tribunales. Y ahorita, como lo dijo Luis, que es un negocio, pues. Y es un negocio, yo traigo las cifras más precisas al cierre del primer semestre. Eran 4,000 y pico de millones de pesos recaudados en los acuerdos conclusivos al mes de mayo. Al mes de junio fueron ya casi 6,000 millones de pesos. 6,000 millones de un presupuesto anual de la Prodecon de 800. Y si hablamos de que en la mitad del año son 400 millones de 6,000, estás hablando de 15 veces más recaudación en función del costo. De todos los acuerdos conclusivos que ha tenido la Prodecon, le ha dado recaudación a la autoridad por más o menos 46,000 millones de pesos. Ahora, si no existiera, vamos a suponer que existiera la Prodecon y no existieran los acuerdos conclusivos y simplemente pues háganle como quieran, o no existiera la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿qué hubiera pasado con esos 46,000 de recaudación? Primero habría que ver qué montos eran las auditorías en lo que estaban plasmando en esa última acta parcial. A lo mejor esos 46,000 eran 60,000 o 70,000 o 80,000 millones de pesos, que no eran justos porque a lo mejor el auditor traía partidas que eran deducibles, por ejemplo, para la empresa, ¿no? O que estaba bien calculado el impuesto. Entonces, si hubieran ido a litigio, ahorita estuviéramos litigando montos de 90,000 o de 100,000 millones de pesos, por un lado, o bien, si hubiera llegado a actos de corrupción por abajo de la mesa de 10,000 millones de pesos, quizá, o sea, al estar suelto, o sea, a mí no me ha tocado conocer ningún caso que me lo haya comentado algún contribuyente o gente de la Prodecon en donde en esos acuerdos conclusivos le he dicho a la Prodecon, ándale, dale un dinero aquí a los del SAT ya para arreglarlas. O sea, no me ha tocado. Yo creo que ustedes, tú, Gustavo y Luis también, o sea, la realidad es que ha actuado correctamente. Creo que ha sido una institución limpia en ese sentido y a la autoridad. Y la autoridad lo debe ver que este organismo debe ayudar a ir mejorando la cultura tributaria, la cultura del ciudadano. Claro, también el ciudadano te dice, oye, pues si cómo utilizan mis impuestos, pues por eso no los quiero pagar. Entonces, pues la autoridad debe poner de su parte, también debe exigirle a sus funcionarios eliminar todos los actos de corrupción, porque si no, pues con qué cara le dice a la Prodecon, oye, pues tus contribuyentes me están evadiendo impuestos, ¿no? Pues el contribuyente le va a decir a la Prodecon, pues dile que aquellos están robando el dinero. Entonces yo creo que tenemos que cambiar la Procuraduría, ese es uno de los elementos esenciales, esa fue una de las razones, entre muchas otras, por las cuales se formó, para mejorar una cultura tributaria, ¿no? Y realmente esos 46,000 millones de pesos que se han venido recaudando ha sido porque tu aliado, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, te ha dicho, oye, lo que te está cobrando es correcto, ya te eliminaron estas partidas que tú tienes razón, no te deben de cobrar esta parte de los impuestos, pero lo demás sí procede, lo mejor es que lo pagues porque te vas a ir a juicio, posiblemente lo vas a perder, se te van a acumular más actualización y recargos y multas y todo, y de esta manera pues resuelves tu problema. Entonces, pues, ha sido un mecanismo eficiente para la autoridad hacendaria esta Procuraduría. Sí, sobre todo que, como mencioné al principio, es una institución que tiene de la que los ciudadanos tenemos en general una muy buena percepción. Y eso pues es algo que valorar. Y que está en riesgo ante lo que comentas ahorita, de qué sucedería. De hecho, esto me lleva al siguiente punto, es cuáles son las responsabilidades que derivan del cumplimiento de la sentencia. Y aquí quisiera retomar el punto del procedimiento. Ahorita estamos en un punto de la suspensión. Si ahorita no se puede nombrar porque está suspendido el procedimiento, pero el amparo no ha sido resuelto en definitiva. Aquí corrígeme si estoy mal. Viene un siguiente periodo próximamente donde ya habrá una resolución definitiva. ¿Qué pasa si hay incumplimiento de esta suspensión? ¿Qué pasa si hay incumplimiento de la resolución definitiva? Y ahorita que responda a eso, vamos a otro comentario sobre ese punto. No sé quién quiera
abordar este. Para retomar el tema del amparo, el amparo se compone esencialmente de 3 sentencias distintas: la suspensión provisional, la suspensión definitiva y el amparo, y muchas veces los medios se usan indistintamente, por lo que vale la pena hacer la diferencia. La suspensión provisional es un análisis previo que hace el juez de la apariencia de buen derecho. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, analiza la información que se le pone enfrente y dice, híjole, sí me suena que aquí pudiera haber algo, vamos a preservar la materia de la litis, detengamos todo. Y eso pasó el 23 de junio pasado. El 23 de junio pasado, con base en los papeles que se le presentaron, con base en la terna propuesta por el presidente y haciendo los señalamientos de la ley que indicaba los requisitos, el juez determinó que sí existía el peligro de que la PRODECON fuera liderada por alguien que no cumpliera con los requisitos, y generó una suspensión sumamente interesante, porque las suspensiones son específicas. Aquí generó una suspensión amplísima. A las autoridades responsables que se señaló al Senado, al presidente, a su secretario y a la Comisión Permanente del Congreso, y cualquier otra autoridad involucrada con el proceso de selección, tendrían que informar qué acción están tomando a cabo para prevenir que prosiga el procedimiento. Es decir, efectivamente estaba impidiendo desde el 23 de junio que se dictó que se realizara acto alguno en prosecución del nombramiento del nuevo titular. Y aquí se da un fenómeno de realidad, es donde la realidad y el derecho de repente se dan un tope. La suspensión se notificó por paquetería, o se envió por paquetería, y los medios masivos de comunicación son mucho más ágiles que las paqueterías. Entonces, la Comisión Permanente tenía agendada una reunión para el viernes 26, y varios de los legisladores que formaban parte de esta tercera comisión, de la Comisión Permanente, que era la que encargada de entrevistar a los candidatos, mandaron una carta al presidente de la comisión, a Mario Delgado, señalándole, ¿sabe qué, diputado? Nosotros no podemos sesionar en esta sesión porque hay una orden de un juez, es un hecho notorio en los medios. Entonces, al aire, el presidente de la tercera comisión de la Comisión Permanente pone a discusión en la mesa la conveniencia o necesidad de sesionar o no, a la luz de que no les había llegado la notificación propiamente dicha del juzgado, pero tenían conocimiento de que existía. O sea, esto crea un dilema jurídico sumamente interesante, porque por una parte tenemos que la Corte ha establecido en forma muy clara en una jurisprudencia por contradicción de tesis que las suspensiones surten efectos desde el momento en que se dictan, no desde el momento que se notifican. Es decir, todos los actos realizados con posterioridad al dictado de la suspensión deben de ser revocados, destruidos o dejados sin efectos de alguna manera. Tenemos el caso de que esta tercera comisión de la Comisión Permanente sabía de la suspensión por 4 diferentes comunicados de legisladores que decidieron no sesionar, y por los medios de comunicación. Es decir, tienen un conocimiento efectivo de que no deberían de sesionar. Sin embargo, aduciendo la razón de que no les habían entregado el papelito, y con base en una carta entregada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, donde les indicaba que por no haber recibido el papelito podían sesionar, decidieron sesionar. Lo cual en principio, o sea, es una violación a la suspensión. Es decir, esa sesión para efectos legales no existe, debe detenerse por no hecha, y si en algún momento continúa el proceso, debiera hacerse una nueva entrevista a los candidatos, aunque creo que no es del todo negativo que se haya sesionado, porque más adelante en dicha sesión entrevistaron a los 3 candidatos de la terna, y creo que se puso de manifiesto o quedó evidenciado que ninguno de los 3 tiene conocimientos básicos de derecho fiscal, para decirlo de una forma amable. Seguramente son profesionistas muy competentes en sus diversas áreas, pero la materia fiscal es un área sumamente especializada, y aún los que nos llevamos años, yo llevo por lo menos 20 años, yo me imagino que Juan Carlos debe llevar más que yo atendiendo esta materia.
un día estamos dando una plática y los otros 4 días estamos atendiendo y como asistentes otras pláticas, estamos estudiando, seguimos aprendiendo, porque la materia fiscal es la que evoluciona más rápido en nuestro sistema jurídico. Entonces, por una parte tenemos que sí se dio una violación a la suspensión, pero también se puso de manifiesto la inegibilidad de los candidatos propuestos por el presidente. Como decía Juan Carlos hace ratito, la forma más sencilla que puede tener el Ejecutivo de dar por terminado todo el asunto es retirando la terna y proponiendo una nueva, porque puede proponer tantas como sean necesarias hasta que encuentre 3 candidatos que tengan por lo menos 5 años de experiencia y no tengan un conflicto de interés por haber trabajado recientemente en la Administración Pública Federal. Entonces, preguntabas, ¿dónde podremos buscar? Pues yo creo que podemos buscar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podemos buscar en la academia, en las universidades, podemos buscar en la misma Prodecon, que lleva más de un año sin titular, funcionando de manera adecuada, es decir, se están haciendo las cosas bien. Se puede consultar a las cámaras para que ellos a su vez propongan quienes pudieran ser buenos interlocutores entre la autoridad fiscal y las propias cámaras. Es decir, no es para echar en saco roto esta consulta a las cámaras. Y las consecuencias en específico para los legisladores que sesionaron pudieran ser graves. La ley de amparo contempla como delito el violar una suspensión. Es un delito que amerita destitución, multa y de 3 a 9 años de prisión. Pero insisto, no es la intención del amparo. La intención del amparo es asegurar que el nuevo titular de la Prodecon cumpla con los requisitos. Entonces, estos son las consecuencias no esperadas de los actos de un tercero, como podría ser Mario Delgado y los demás legisladores que decidieron sesionar a pesar de la suspensión, y que pudiera traer consecuencias negativas para ellos si el juez así lo determina. Por nuestra parte, Perdón, me interrumpa. Esa sanción, digamos, esa pena sería impuesta a juicio del juez, es decir, o alguien la tendría que solicitar. Se inicia algo que se llama incidente así se llama, incidente de violación de suspensión. Ahorita tiene un nombre de incidente por exceso de defecto en el cumplimiento de la suspensión, un nombre más largo, que se inicia por parte del quejoso y ya lo presentamos porque nos surgía que hacerle notar al juez que no se había notificado a la comisión permanente y el domingo iban a sesionar. Entonces se inició para efecto de que el juez tomara acción ágil, lo cual hizo y mandó un correo electrónico a Mario Delgado, mismo que acusó de residuo el sábado, y el domingo, en lugar de sesionar para elegir al nuevo titular, sesionó para informar de la suspensión. Entonces fue efectivo ese incidente. El juez debe determinar si se surten los elementos necesarios que establece el tipo penal, porque ya estamos hablando de otra materia, es materia penal, no es materia propiamente de amparo, y en dado caso se iniciaría la carpeta de investigación correspondiente. Pero me regreso, eso es consecuencia no del amparo, sino de el hecho de que los legisladores, a pesar de conocer de la suspensión, decidieron seguir adelante con la sesión. Hubo muchos que decidieron no sesionar, y eso podría haber sido la opción más prudente para todos. Hay una suspensión, no sesionamos, no hay prisa porque la Prodecon sigue funcionando, y posiblemente hubiera sido lo más prudente. Lamentablemente no fue así. ¿Y qué sigue? Sigue atender que hasta el día de hoy no se ha interpuesto un posible recurso de queja, que es la forma que podría la autoridad tratar de revocar esta suspensión provisional, y en su momento atender la audiencia donde se dictará o no la suspensión definitiva, que es el próximo 24 de julio. Cuando estamos hablando de suspensión, estamos hablando de situaciones transitorias. ¿Por qué? Porque se puede otorgar la provisional, se puede otorgar la definitiva, pero el amparo se puede perder. Y el amparo se va a resolver en una audiencia constitucional más adelante, cuando los tiempos de COVID lo permitan y la actividad jurisdiccional. Por lo que, por lo menos hasta ahorita, ya una vez que acusó de recibido Mario Delgado la suspensión, está completamente detenido la selección del nuevo procurador,
y hasta en tanto no ocurra algo con esta suspensión, ya sea que se revoque o no se otorgue la definitiva, así va a seguir detenido. Y, a ver, quiero saber su opinión si es posible un escenario en donde, al margen de las suspensiones, como dicen, se pierde el amparo y se nombra a un procurador de los que integran esa terna. Se lleva otro recurso, como lo comentaba Juan Carlos ahorita, se pierde otra vez. Es decir, a final de cuentas, queda un procurador de los que integran la terna actual. ¿Lo ven como un escenario posible? Dado el contexto actual. Mira, déjame comentar un poquito, ahorita si quieres comentas tú, Luis, un poquito más la parte técnica. A ver, el escenario de que se perdiera el amparo, pienso que es porque el juez diga, bueno, para eso está el Senado, para revisar la terna y si no cumple, rechazarla y regresarse a la Presidenta de la República. Entonces, ahí se podría perder el amparo con ese argumento, cosa que no lo veo congruente, lo veo como una forma de lavarse las manos del juez, del juzgador. O sea, yo creo que debe ser tajante, porque hay un acto de autoridad que es el que ejerce el presidente y manda una carta con una terna de acuerdo a un artículo de la ley orgánica de la PRODECON. Entonces, pero vamos a suponer que diga, no me quiero meter en problemas, como algunos lo hacen, y que diga, para eso está el Senado. Bueno, posteriormente vendría el amparo, ya como otro acto de autoridad. Y no le veo cómo no hacerlo. O sea, yo no veo que este juez diga, no, si cumple los tres, ¿de dónde se lo va a sacar, no? Y además tienen que cumplir los tres. Me decían hoy en la tarde, haciendo una comparación de que ves que tienen que ser los tres. A ver, ¿qué pasaría si el presidente de la República manda una terna al Senado para el nombramiento de un ministro de la Corte y uno lo manda abogado, mayor de 35 años, otro lo manda un dentista y otro lo manda un ingeniero? Ahí está la terna. Oye, pues el Senado dice, pues no puedo nombrar, no es terna nada más me mandas un abogado. Sí. O sea, sí, entonces es igual aquí. O sea, a ver, no cumple ninguno de los tres. Y si quieren el juez justificar que uno sí, que el otro a lo mejor poquito, o sea, no, punto. O sea, no cumple. Entonces yo no veo cómo pueda perderse ese amparo. O sea, yo no veo cómo pueda perderse analizando el contexto de lo que está sucediendo en esa terna, ¿no? Correcto. Muy bien, bueno, entonces, si les parece, vamos al siguiente punto de la agenda de hoy, que es precisamente la reducción del presupuesto. Sabemos, también tuvo amplia cobertura mediática el anuncio del recorte presupuestal en un 75%, es decir, o sea, no es que quede del 100 al 75, no, queda del 100 le quitan el 75 y queda un 25%. Hay un comunicado inclusive de la propia PRODECON. Unos días o semanas más tarde, el secretario de Hacienda aclara que no es sobre todo el presupuesto, son ciertas partidas entre las que hay gastos de papelería y algunas cosas de estas, y que solamente por la segunda mitad del año. Yo creo que el primer punto sería esto, es decir, en el conocimiento de ustedes, ¿qué efecto tiene esta reducción del presupuesto? ¿En qué rubros afecta? Si quieres, bueno, son tres rubros que lo manejan con número, la partida 1000, 2000, 3000, la primera es de salarios, esa no se está tocando, y las otras dos sí, que es donde le rebajan el 75%. La PRODECON cuantificó 186 millones de pesos en el segundo semestre, y según sus cálculos dice que eso le equivale a prácticamente tener que eliminar 16 delegaciones de las 30 que tiene, ¿no? O sea, así es como lo plantea en forma concreta, ¿no? Entonces, sí es un golpe duro para la Procuraduría, por más que se puedan ajustar los números, pues no le dan, ¿no? O sea, con ese recorte no es posible. Claro. Además hay una cosa, la ley en el artículo 2 dice que el presupuesto lo ejerce directamente la Procuraduría, que tiene autonomía técnica de gestión y autonomía para ejercer obviamente el presupuesto. Y el último párrafo de este artículo 2 dice que el presupuesto de un año no podrá ser inferior al del año anterior. Que aquí hay otro problema.
que sí le rebajaron en el presupuesto de 2020 105 millones de pesos en relación al presupuesto de 2019. Pues ahí fue ya, y hay un problema anterior, más este recorte que le quieren dar. Entonces, esa última disposición, vamos a decir, de que no puede disminuirse, pues se aplica para los dos casos, para el acto administrativo como para el legislativo, ¿no? Claro. Entonces, ahí la PRODECON tiene pues los argumentos muy claros para, no nada más para que no le quiten los 186, sino para que la Cámara de Diputados le entregue los 105. Le quitaron para el 2020. Y aquí quiero hacer la aclaración para los que nos escuchan y nos ven. Juan Carlos fue diputado en la época cuando se generó la ley. Prácticamente podría decir que es autor de la ley. Eso lo digo yo, a lo mejor él no lo va a querer decir, pero yo sí me atrevo a decir lo que es prácticamente el autor de la ley de la PRODECON. Estuvo muy involucrado en este proceso de la creación de esta institución. Y entonces, pues es una opinión pues más que calificada para este punto, ¿verdad? Este rubro que comentas de la limitante para disminuir el presupuesto se me hace muy, muy, muy importante. Pues, como dices, pues no habría forma de argumentar otra cosa, ¿verdad? Entiendo que hay un amparo también que promovieron ambos, o no sé si lo hicieron en conjunto. ¿Qué hay sobre esto? Bueno, me gustaría hacer una aclaración previa. Sí. El recorte no es dirigido a la PRODECON. En principio, el presidente emitió un decreto de austeridad donde señala que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible en las partidas de servicios generales, materiales y suministros. Como bien señalabas, es papelería, pero bueno, en el mundo legal vivimos un mundo de papel. Estamos hablando de que no pueden sacar copias, no pueden llamar por teléfono, no pueden mandarse paqueterías y la PRODECON trabaja a nivel federal. Yo desde Monterrey estoy viendo temas en la delegación de Jalisco, estoy viendo temas en la delegación de Baja California. Entonces, son números muy importantes, o sea, atienden a la operatividad práctica de la misma institución. Y hay una fracción, la fracción quinta, donde señala que este recorte no operaría respecto de programas prioritarios. Y el último de esta es una lista de 38 programas prioritarios. El último de esto, y llama la atención la ubicación, el último de esta lista de 38 programas prioritarios es la defensa de los derechos humanos. Es decir, hay 37 otras cosas que están antes en la lista y hasta el último se incluyó como un supuesto de excepción la defensa de los derechos humanos. Entonces, pensando que la ley no tuviera el artículo que sí tiene, aún dentro del decreto de austeridad emitido por el presidente, la PRODECON no debió verse afectada. A través de una solicitud de transparencia que realizó Juan Carlos, la PRODECON informó que cuando salió este decreto, le preguntó a la Secretaría de Hacienda, oye, Secretaría de Hacienda, necesito que me confirmes que yo no tengo bronca. ¿Por qué? Porque en nuestro criterio es que estamos en la lista de excepciones, somos el número 38. Nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. ¿Verdad que a mí no me aplica? Y hay una respuesta tajante de la Secretaría de Hacienda donde señala que sí les aplique y que por favor tomen en cuenta que ya no tienen ese 75% del presupuesto. Entonces, esto es lo que hace que se convierta en un amparo un poco más complejo que el de la terna, porque no es del conocimiento público. En principio, si leemos el decreto, decimos, la PRODECON no tiene bronca, sino que por actos administrativos internos se logró la confirmación de que sí tiene un problema serio, y por ello la declaración del secretario de Hacienda que realizó públicamente en los últimos días, pues no tiene el mismo peso que un acto administrativo escrito notificado a la PRODECON. Entonces, en tanto no se quede por escrito en un acto formal de la Secretaría de Hacienda a la PRODECON diciéndole, en la torre nos equivocamos, tenías razón, estás dentro de los programas prioritarios, por lo tanto, no se te recortará ese 75%, el amparo debería de proseguir. Tanto México Justo y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como tu servidor ya interpusimos demandas de amparo para tratar de detener este recorte presupuestal. No sé al día de hoy cómo va la demanda de Juan Carlos.
la presentada por tu servidor, fue desechada de plano por el juez de distrito. El mismo juez de distrito que admitió el amparo de la terna, en este caso, señaló que no tenía interés jurídico. Y en el mismo día del desechamiento se interpuso una queja para que un tribunal colegiado decida si hay interés jurídico o no. Y en forma curiosa, los argumentos de la queja que fueron esgrimidos ante el tribunal colegiado fue prácticamente una transcripción del auto de suspensión y admisión del amparo de la terna. ¿Por qué? Porque el juez de distrito es un análisis tan acucioso y exacto, breve, conciso, claro, de cuáles eran las funciones de la PRODECON y por qué cualquier cosa que afecta a la PRODECON afecta a los contribuyentes, que decidimos trasladar esos argumentos y planteárselos al tribunal a efecto de buscar que el tribunal ordene la admisión de la demanda. Juan Carlos, no sé cómo va la otra demanda por allá. Tengo entendido que se abstuvo la juez, algo así tengo entendido, no sé porque la estuvo viendo ahí gente de México Justo, porque parece que donde tocó en el juzgado, creo que la juez trabajó en la corte como secretaria de estudio y cuenta de Góngora Pimentel, y como Góngora Pimentel es miembro de México Justo, pero bueno, también ya salió de la corte hace pues como 8 años o no sé cuándo. Yo no sé hasta dónde el conflicto de intereses exista, ¿no? Porque yo la firmé como representante de México Justo, no la firmó él. Pero bueno, se tendrá que decidir y se la mandarán a otro juez en su caso, ¿no? Entonces, digo, pues sigue el tema en tramitología. Aquí, pues el efecto es que si se tarda un mes más, pues le podrían perjudicar el presupuesto de un mes a la PRODECON, ¿verdad? No que de golpe se lo rechacen. Entonces, bueno, trataremos de ir empujando por los diferentes caminos para ir avanzando en estas demandas de amparo, ¿no? ¿Y hay algún antecedente donde una agrupación o algún ciudadano presente un amparo contra un recorte presupuestal? ¿Hay algo que ustedes conozcan? Pues yo creo que más que recorte sí ha habido algo en relación a presupuesto, cuando se vio en Baja California sobre destinar recursos si mal no recuerdo, al Tren Maya o a otros programas, y no destinarlos ahora a lo de la pandemia. Hubo ahí algunos avances, ¿no? Pero pues no prosperó. Creo que primero le dieron suspensión provisional y luego ya no le dieron la definitiva, pero no se ha resuelto el fondo del amparo. Pero también es un tema que se puede combatir, ¿no? Sí, porque ahí es un poco distinto ese caso del tren, porque era una reasignación, pero aquí es básicamente es pelear para que no recorten un presupuesto, ¿no? Pareciera que estamos en algo sin precedentes, ¿no? Bueno, pero es como si dice el Ejecutivo, si hay un presupuesto aprobado para el Poder Judicial, por señalar un caso o un órgano autónomo, y que ahora el Ejecutivo le diga, no, ya no le entreguen al Poder Judicial 500 millones de pesos, 2,000 millones de pesos. ¿Cómo? ¿De dónde saca esa facultad? Aquí pues también tenemos una disposición legal que dice no se le puede rebajar el presupuesto en relación al anterior, y lo debería ejercer directamente. Entonces, si alguien quiere hacer un recorte, lo tendría que hacer la PRODECON en todo caso, porque es el que en su caso lo podría facultar su ley, pero no el Ejecutivo, ¿no? Claro, sí. Pues bien, pues son temas interesantes. Luis, no sé si quieras aportar algo en este punto. Sí, yo creo que es importante recordar un poquito el artículo 31, fracción cuarta, que señala que es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público de la forma proporcional y equitativa que establece las leyes. Y cuando hablamos de gasto público, hablamos de interés público. Entonces, por ahí va el amparo del Tren Maya, y por ahí también debe ir este amparo. ¿Por qué? Porque el mismo decreto de austeridad, de nuevo, insisto, para mí es blanco y negro. La ley dice que no se le puede recortar, el artículo 2, pero bueno, vamos a pensar que ese artículo no estuviera. El mismo decreto de austeridad señala como prioritario la defensa de los derechos humanos. Me preocupa que esté listado hasta el último, que no haya sido el primero de la lista. Pero el artículo primero constitucional establece la obligación de todas las autoridades en todos los ámbitos de buscar
la defensa de los derechos humanos e interpretar las leyes de manera progresiva para asegurar esa defensa. Entonces, tenemos dos mandatos constitucionales que dicen que los derechos humanos no, deben de ser protegidos y que en comparación a los diferentes programas prioritarios que se establecen en esa lista, pues son un bien jurídicamente tutelado superior, hay un interés superior de protección de los derechos humanos y que eso va en beneficio de todos los mexicanos. Entonces, hay un subsector de los mexicanos que son los contribuyentes y que también deberían de ser protegidos porque al final del día es de las contribuciones que se genera el presupuesto, es de las contribuciones que se pagan todos los gastos públicos. Y derechos humanos debería estar listado número 1 dentro de los destinos de esta recaudación, de estas contribuciones pagadas por los mexicanos. Entonces, me resulta muy preocupante a mí como mexicano, a mí como contribuyente, a mí como parte de este sistema jurídico como abogado, el que se pretenda desmantelar una institución, porque así lo siento, y que se pretenda quitar de enfrente un posible estorbo para la autoridad para realizar actos recaudatorios que no necesariamente se van a ajustar a esta defensa de los derechos humanos. Pues como decía ahorita, es un tema muy interesante por el impacto social, por el impacto ante los contribuyentes, ante el servicio como dices, del respeto a los derechos humanos y de velar por el respeto a los derechos de los contribuyentes, pero además es interesante desde el punto de vista técnico y académico, ¿no? Es decir, parece que se está haciendo historia, ¿no? Desde el punto de vista técnico, con estas estrategias o estas ideas con las que han ustedes trabajado. Está muy, muy interesante. Por último, ya para cerrar, creo que hemos abordado y agotado los puntos, aunque ya más o menos lo dejaste entrever tu opinión, Luis, pero quisiera ver qué futuro le ven entonces a la Prodecon. Es decir, ahorita son las primeras batallas, por lo visto, pero ¿qué futuro le ven? Mira, la Prodecon ha pasado desde su nacimiento, desde que parió, muchos problemas. Cuando aprobamos la ley, ahorita que lo mencionaste, que me tocó participar en la 59 legislatura, aprobamos la ley de una iniciativa que presentó un servidor en noviembre del 2003 y después la senadora Marta Tamayo en diciembre del 2003. Se juntaron los dos proyectos y lo aprobamos, si mal no recuerdo, en la primera parte del 2005. Se lo mandamos al Ejecutivo y veta la ley. Veta la ley porque lo que pretendíamos era una ley, vamos a llamarle autónoma, una procuraduría autónoma, ¿no? Un híbrido, pues, o sea, algo más acercado hacia un organismo autónomo. Posteriormente superamos el veto y parte de los temas del veto era el nombramiento del titular, porque siempre busqué que lo nombrara el Senado no de una terna de los que se registrara en el Senado. Yo cumplo con los requisitos del 7, yo voy y me registro y que me aprueben, ¿no? Que me citen y todo, como otros nombramientos que se dan, no propuesta del Ejecutivo. Y que en el caso del órgano de gobierno que tiene la Prodecon, dos vinieran de propuestas de cámaras empresariales, 2 de colegios de profesionales y 2 de universidades de la academia. Y del total que recibieran de estas instituciones, pues el Senado iba a nombrar, ¿no? Total, en el veto, como aplica el 75% para poder superarlo, pues tuvimos ahí que, hablando con senadores, tuvimos que correr la cortesía de que fuera propuesta del Ejecutivo, pero iba a ser una propuesta y si no le gustaba al Senado, va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. O sea, desde su origen se estuvo peleando el tema. Posteriormente superamos el veto, así como está la ley, la mandamos al Ejecutivo y como ya no tenía derecho de veto, se fue a la acción de inconstitucionalidad, se fue a la Corte. Y uno de los temas que peleó era: yo quiero nombrar al procurador, no directamente. Y otro: yo quiero nombrar a los 6 miembros del órgano de gobierno también. Lo del procurador lo ganamos. O sea, dijo no. Sí, el Senado puede intervenir.
Por lo tanto, es constitucional así como está eso. Pero lo que declaró para mí incorrectamente inconstitucional la Corte, y hubo 2 votos particulares, uno de ellos fue del ministro Cosío, creo que fue un voto particular, sí. Y él decía que el órgano de gobierno también podía seguir ese principio, que fuera propuesta de universidades. Entonces ahí se perdió ese por parte de la Corte, lo declaran inconstitucional, y esas 6 personas que participan lo propone el presidente de la República. Pero eso fue en el año 2006, cuando se va a la controversia, y se vino resolviendo todo el asunto hasta el 2008. Y la Procuraduría empezó a funcionar en 2011. O sea, no quería todavía la autoridad, pues tener una Procuraduría, o sea, la autoridad hacendaria, ¿no? Entonces, obviamente a mí me tocó hacer un poquito de labor ahí de lobbying y de cabildeo en la Corte. Bueno, yo ya no era diputado federal, pero pues de alguna manera fue un esfuerzo muy grande para tener una Procuraduría que defendía a los contribuyentes, ¿no? Y en 2008 salió, por más que lo vimos ahí con algunos ministros, y ahí ya salió la y no se propuso ningún titular. 2008, 2009, por más que se le empujaba al Senado, al Ejecutivo, y no. Pues en 2010 presento un amparo, hablando de los amparos, y digo que no soy abogado, ¿no? Pero presento un amparo de una liquidación que le había llegado a una empresa, y presento el amparo y le digo, y el artículo 18b del Código Fiscal de la Federación dice que hay una procuraduría que defienda al contribuyente. Entonces ya tengo aquí mi liquidación y tengo 45 días, que era el plazo, para irme al recurso o al juicio, pero pues, no tengo quien me defienda. ¿Cómo le hago? Y entonces, pues necesito, juez, que me suspendas el plazo, porque ¿qué hago, no? Entonces me da suspensión provisional y definitiva. Y pues le notificaron al Senado, y el Senado, tú nombraste, pues a mí no me ha mandado nada. Gobernación, ¿cuál es el domicilio de la Procuraduría? Pues no, aquí no sabemos nada. Y total, ahí empezó a avanzar un poquito, y se dio cuenta la autoridad, pues que por ahí se le iban a ir todos los contribuyentes, ¿no? Y pues iban a parar todos los juicios, y entonces ya se empezó a mover, y de esa manera mandaron pues en su momento la terna, y ya nombraron a la titular, ¿no? Que duró 8 años en la Procuraduría. Pero vean ustedes el camino que hemos seguido, y pues ahora le seguimos, ¿no? Y pues bueno, lo bueno es que se armó un buen grupo de trabajo, no nada más es Luis y un servidor, sino es un grupo de trabajo que no recuerdo, Luis, cuántos estamos, unos 15 personas fácil ahí, ¿no? En este grupo, y pues hay un interés por mantener, y afortunadamente hay una organización, una institución que ha venido funcionando bien, porque hay que reconocerlo. Y pues nos las quieren ahí desaparecer, pues definitivamente no podemos permitir, porque este organismo no es un organismo del gobierno federal, es un organismo del Estado mexicano, es un organismo que le pertenece a los contribuyentes, y que tenemos que dar la batalla para sacarlo adelante, y esperemos que el presidente de la República le informen bien lo que sucedió, que hubo un error de su jurídico, y que quite la terna y que consulte a las organizaciones empresariales para mandar una terna realmente. Pues qué bueno que los contribuyentes tengan quien lo defienda, así como la autoridad hacendaria tiene al procurador fiscal, los contribuyentes quieren tener a la procuraduría. Entonces hay que seguir esta lucha, ¿no? Que inició en 2003, y todavía seguimos con esto. Muy bien, muy bien. Pues hombre, no sé si hay algo más que quieran agregar. Luis. Pues, como puedes ver, la historia de la Prodecon ha sido controvertida desde el principio. Yo creo que el peor de los mundos sería que cambiara la ley para ajustarse a las exigencias del poder en turno, cuando la ley es el marco regulatorio que le da legitimidad al poder en turno. Entonces, ojalá que no ocurra que quiten los requisitos establecidos en el artículo 7º, y que, bueno, puede ser cualquiera, en la medida que lo proponga el presidente. Va. ¿Por qué? Porque es un órgano sumamente especializado, y que, como Juan Carlos dijo, debe de mantener una autonomía e independencia de criterio y presupuestal. Es tan importante que el mismo artículo 2 señala que ellos diseñan su propio presupuesto, y que el presupuesto no puede ser menor al del año anterior, es decir, o el mismo o mayor.
y aquí estamos hablando de que se le pretende quitar 3/4 partes. Entonces, es grave y es algo que nos debería preocupar a todos. No debería haber 2 o 3 amparos, debería haber miles en toda la República. Ojalá que la gente que tome interés por esto pueda contactar a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pueda contactar a México Justo, todas sus órdenes. Las demandas están a la disposición de quien quiera promover el amparo, porque realmente es algo que nos debería preocupar a todos como mexicanos. Por supuesto, aquí en el video van a estar apareciendo los datos para contactar a las 2 asociaciones. Y bien, pues para finalizar, yo les agradezco muchísimo que hayan compartido sus experiencias y sus conocimientos y repito otra vez la importancia de conocer el tema de viva voz de los directamente involucrados en él. Así es que, pues muchas gracias y estaremos dando seguimiento puntual al avance de esos asuntos y estaremos informando. Muchas gracias y seguimos Muchas gracias. en contacto. Hasta luego. Gracias, Gustavo.